Ejercicio número 2. Las partes posterior y anterior del músculo deltoides elevan el brazo al ejercer las fuerzas Fp de 40 N y Fa de 60 N que muestra la figura. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza total sobre el brazo y qué ángulo forma con la vertical? La fuerza total o fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. En este caso sería la suma de la fuerza Fa y la fuerza Fp. Pero recordemos que para hacer una suma de fuerzas, una suma vectorial, tenemos que calcular las componentes de cada uno de los vectores. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar cada uno de estos vectores sobre los ejes y vamos a obtener entonces la proyección de P sobre el eje X y sobre el eje Y, y lo mismo vamos a hacer con el vector Fa. Lo proyectamos sobre los ejes y obtenemos la proyección sobre el eje X y sobre el eje Y. Una vez que tenemos entonces los vectores proyección sobre cada uno de los ejes, vamos a trabajar con esos vectores proyección en lugar de trabajar con las fuerzas Fp y Fa. Entonces, para calcular la resultante tenemos que calcular las componentes, la componente en X y la componente en Y. Para calcular la componente en X lo que vamos a hacer es sumar las componentes de la fuerza Fa en X y de la fuerza Fp en X, y lo mismo vamos a hacer con la componente en Y. Vamos a obtenerla sumando las componentes en Y de la fuerza Fa y la fuerza Fp. Bueno, para calcular entonces las componentes de cada uno de los vectores, vamos a trabajar sobre los triángulos que están coloreados. Entonces, para calcular la componente en X de la fuerza Fp, ¿cómo vamos a hacer? Si nos fijamos en este triángulo rectángulo que está pintado en naranja, conocemos este ángulo que es de 30 grados, conocemos el valor de la hipotenusa, que es la medida de Fp, y tendríamos que calcular cuánto es la medida, el módulo de esta fuerza, que coincide con la medida del cateto opuesto del triángulo. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto, que es lo que quiero calcular, con la hipotenusa, es el seno. Entonces, el seno del ángulo de 30 grados va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, de donde nosotros podemos calcular que este cateto opuesto va a ser igual a la medida de la hipotenusa, o el módulo de Fp, por el seno del ángulo de 30 grados. Con eso obtenemos la medida de este segmento, que coincide con el módulo de este vector. Ahora, la componente, que sería el número que iría acá, en este caso va a ser negativo, porque está ubicado del lado negativo del eje X. Entonces, la componente Fp en X va a ser igual a menos el módulo de la fuerza Fp por el seno de 30 grados. O sea, en este caso va a ser igual a el opuesto de 40 N, que es la medida de Fp, por el seno de 30 grados, es decir, menos 20 N. Para calcular la componente en Y de esta fuerza, tendríamos que calcular la medida del cateto adyacente, y para eso entonces vamos a trabajar con el coseno del ángulo. Como el coseno de 30 en este caso sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces la medida de este cateto adyacente la podemos obtener multiplicando la hipotenusa, que sería el módulo de Fp, por el coseno de 30 grados. Y si quiero saber cuál es la componente, es decir, el número que iría acá, como está del lado del semieje positivo de las Y, va a ser positiva, con lo cual la componente en Y de esta fuerza P va a ser igual a el módulo de Fp por el coseno de 30 grados, o sea, 40 N por el coseno de 30, que sería 34,64 N aproximadamente. De la misma manera vamos a proceder con el otro triángulo, con el azul, para calcular las componentes en X de la fuerza Fa y la componente en Y de la fuerza Fa. La componente en X nuevamente vuelve a ser el cateto opuesto de este triángulo, con lo cual vamos a usar la función seno para calcularla. Pero la componente va a ser positiva en este caso, porque justamente el número que va acá está del lado positivo del eje X. Entonces la componente en X de la fuerza Fa la vamos a calcular como
la hipotenusa del triángulo, que sería el módulo de FA, por el seno de 40, que nos da un valor aproximadamente de 38,56 newton. Y para calcular FP en I, vamos a calcular la medida del cateto adyacente del triángulo, o sea que vamos a usar la función coseno. Y como la componente es el número que estaría ubicado en este lugar y está del lado del semieje positivo de las I, va a ser positiva. O sea que la componente en I de esa fuerza FA la vamos a obtener haciendo el módulo de FA, que sería la hipotenusa del triángulo, por el coseno de 40 grados, que nos da un valor aproximado de 45,96 newton. Entonces, para calcular la componente en X de la fuerza resultante, nosotros vamos a sumar la componente en X de la fuerza FA y la componente en X de la fuerza FP. La componente en X de FA habíamos calculado que es 38,56 y la componente en X de la fuerza P habíamos calculado que era menos 20 newton, entonces la suma de estos dos valores me da 18,56. Para calcular la componente en I, sumamos la componente en I de la fuerza FA y la componente en I de la fuerza FP, que nos da un valor de 80,6 newton. Entonces la resultante será el par ordenado 18,56, 80,6 newton. Bueno, una vez entonces que tenemos la resultante dada por sus componentes, lo que podemos hacer es calcular su módulo y la dirección, es decir, el ángulo que forma con alguno de los ejes. Nosotros conocemos o calculamos recién la componente en X de esta fuerza resultante y la componente en Y, y lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto sería el módulo de esa fuerza resultante y la dirección que forma con alguno de los ejes. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el ángulo, por ejemplo, nos vamos a centrar en este triángulo rectángulo. Entonces, sabiendo que la tangente del ángulo es la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente, nosotros podemos calcular su valor. O sea, sabemos que la tangente va a ser la medida del cateto opuesto. La medida del cateto opuesto sería la medida de este segmento que coincide con el módulo de Rx, y el cateto adyacente sería la medida de Ri. O sea, estos dos valores lo tenemos. Rx es 18,56, Ri es 80,6. Hacemos esta operación y eso sería el valor de la tangente del ángulo. Para calcular el ángulo aplicamos la inversa al resultado que obtuvimos, hacemos shift tangente en la calculadora y obtenemos un valor de aproximadamente 13 grados. Esa sería entonces la medida de el ángulo que nos da la dirección de la fuerza. Y para calcular el módulo de esta fuerza R, que sería la hipotenusa dentro de este triángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a recordar es que el teorema de Pitágoras me dice que la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso nosotros tendríamos que la componente en X de la fuerza resultante sería la medida de uno de los catetos, la componente en Y de la fuerza resultante es la medida del otro cateto, y R sería la medida de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, o sea, R al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, Rx cuadrado más Ri al cuadrado. Si de esta expresión despejamos R, pasamos el cuadrado como raíz, nos queda que entonces el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Reemplazamos entonces los valores de las componentes por 18,56 y 80,6, operamos y obtenemos que la medida de la resultante es de aproximadamente 82,7 newton.